This is Yonkers Voice on site. I'm right here in Santo Domingo, Republic Dominican. As you guys can see, the car where Orlando was in is being removed at this time. But because of the currents are very strong and is making it very difficult to pull the car. So that's the tow truck right in front of us. And let me show you what I can see. Now, the story is changing every single day. You know, some folks are saying one thing, other folks are saying different stories, so nothing is very clear. But the reality of things is, the car is there. They are retrieving the vehicle at this time. And let me see what I can find out. As you guys can see, the current is extremely heavy. And right down there, that's where the vehicle, okay, is believed to be. As you guys can see, the tow truck is right there. Tons of people waiting for the car to be pulled out. Let me step back a little bit. So Yonkers Voice is on site, guys. Let me update you what's going on again. This is the road that takes you to the airport. And this is where the vehicle allegedly or supposedly went over the cliff. And that's where it went down. So at this moment, they are trying to pull the car. Everybody here is waiting for the vehicle to be pulled out. They've been trying this all day long, and they are having a hard time because, as you guys can see, the current is just unbelievable. Amigo, estoy andando para Nueva York. ¿Tú me puedes decir algo en cámara? Lo que sabes, lo que sabes. Yo más o menos no sé, ¿cómo te digo? No sé qué decirte porque yo vine ahora igual que los demás. Hasta donde yo sé que fue un carro que se han ido la gente hace varios días. Son dos personas, el muchacho yo lo conozco, es de Mt Vernon, de Nueva York. Ya, Orlando. A ver, están sacando el carro. A ver. Sí. Yes, Jamie, I'm right here in the Dominican Republic, Santo Domingo, covering the story. I have spoken to many people and the story keeps changing. I have heard multiple things. I don't know what to say. I don't know, and I don't want to say something that is not correct, but I have heard many different versions of this story. Lo conozco, Orlando. La muchacha Pocha también la conozco, que también es de la ciudad. Entonces quiero hablar con alguien, no que sabes, porque de verdad nadie sabe, pero lo que la gente escucha.
¿Usted me dice algo? Yo tampoco, yo no puedo decirle nada. Pero lo que escuchaste. No, simplemente que... ¿Puedo, que se ¿puedo ponerte en cámara? No importa, no Ok. importa. Sí. So, por favor, dígame en cámara qué es que has escuchado. Sí, simplemente que se deslizó el vehículo y cayó al agua y la muchacha supuestamente la encontraron en la vía y próximo al Darío, la llevaban al Darío y murió allá en el Darío. Eso fue lo que yo escuché hasta ahora. Y para mí, que no soy de aquí, ¿qué es el Andarillo? ¿Es un hospital local? Un hospital, el Darío es un hospital, sí señor, sí. Ah. Un hospital. Los políticos de aquí es que tienen que irse por ahí, los políticos, porque ese muro está supuesto a estar derecho hasta allá, pero ellos se roban el presupuesto del dinero y aquí la gente no vale nada. Eso no es los políticos de aquí. Ahora, ¿ha habido otros accidentes Todos de los este días tipo se va aquí? gente por ahí. Todo el rato, Es que no hay seguridad. Ahí se fue. Cualquier carro se choca acá y no, se va. más para allá adelante. Se fue una guagua como con 20 o 30 pasajeros y murieron como 10. Es más, yo creo que en esto debiera de interferir los derechos humanos, porque nosotros como país recibimos qué sé yo cuántos turistas y no hay seguridad para nadie, ni para los turistas ni para nadie, porque los políticos parece que ellos no pasan por aquí, ellos no viajan por aquí. Y esta es la carretera principal que nos comunica el aeropuerto principal de la capital y no hay seguridad para nadie. Mire, Esto es como subiendo un laberinto. caminar Okay, acá. guys, the car is coming up now. Let me just... The car is. It appears that it's now on the hook, and it's coming up. And as you guys heard from people that live here in the Republic of Dominican, has many accidents happen right here, and fatal ones. And they blaming the politicians for not taking precautions necessary here to protect the cars from rolling down this cliff. And as you guys can see, Y la gente la sacaron. no, él sí, ella lo encontraron el día siguiente, Porsche, y el muchacho que es Orlando lo sacaron como 1 o 2 días después. Ella estaba en el hospital, ella estuvo allá un tiempo porque no la podían identificar. Pero, ¿ah? También. No, muchachos, este maldito país del diablo. Oye, aquí es sálvese quien se pueda. Y te cobran más impuestos por todo. Pero arriba! los políticos aquí lo que piensan es en su reelección. Porque cuando yo una mano eléctrica. Pero tú sabes que dicen que hay mucha corrupción cuanto a este caso, que las historias, lo que están diciendo, no coincide. Hay quien diga que él estaba bebido, hay otros que dicen que no, hay unos que dicen que la muchacha fue para el hospital, que fue violada por una ganga, muchos cuentos que no se sabe de verdad lo que pasó. La realidad es que eso le va a pasar a todo el que pase por las Américas, porque no hay un muro de seguridad. Ellos, los políticos, los que nos rigen como país, no les importamos, ni ustedes los turistas, ni nosotros los dominicanos. Porque es que todos estamos expuestos a que pase lo peor. Pero No hay amigo, seguridad. los políticos son electos por la gente de Santo Porque Domingo. no hay más opción. ¿A quién van a elegir? Nosotros, la gran mayoría de los ciudadanos dominicanos son personas que tú le llenas el estómago hoy y se olvidan la hambre que pasan ayer. ¿Entiendes? Pocas personas están capacitadas para ver los problemas reales. Entonces nuestros políticos se aprovechan de eso. Aquí en Santo Domingo. Lamentablemente este país es muy bello, tiene muchas cosas buenas, pero no tiene suerte. O sea, Bella gente, la gente es muy bella, muy amigable, sí, pero los políticos nos ven como indios. ¿Entiendes? O sea, la historia no ha cambiado. Siguen los mismos indios. Porque esto de que yo era un niño, yo tengo 42 años, y esto de que yo era un niño está así. Y vienen y van, y aprueban presupuestos y roban dinero y nadie hace nada. Ni los turistas ni nadie. Entonces, no entiendo. Es algo horrible. es algo terrible. So guys, I don't know how far below the car is, but I can see pressure,
on the coming up, so the car is up there. I just don't know how far below the car is still at. As you guys can see, there is tons of people here waiting to see this car come up. Amigo, me dejas ver sea. So as you guys can see, even from this angle, we still cannot see anything. But we see police officers, we see press on that side. Let me see if I can... Es un perdigón lo que tienen que buscar. Oficial, oficial. Ya tú sabes, mira los buzos donde lo comenzamos a ver. Cada uno se le dio de 3,000. Está allá abajo. Y un pica pollo para que no se quejen. Ahí tenemos los buzos, toditos son negros, se diferencia por el color, nada más por el agua. Por eso son negros los dos. Oficial. Mire, señor. Yo soy de los medios de Nueva York, de Mt Vernon, a donde Orlando y Pacha viven. ¿Me dan permiso que esté con los medios que están allá? Dígalo con el general. Vamos a ver, el público pide una abrazada. Oficial. Yo soy de los medios de Mt Vernon, en Nueva York, a donde Orlando y Pacha residen. ¿Me da la cortesía de que me junte con los medios de allá? Te va a bajar la grúa y te hago pasar. Ok. Dame bajar la grúa. Sí, porque ¿qué va esa grúa? Esa grúa no va a arreglar. I just asked the officer if he would give me the courtesy to go on that side, and he said yes, that as soon as he can. Oficial, ¿puedo ir así a vuelta? ¿Puedo ir por la vuelta? No, momentico. Ven, Estrella, despégala de aquí para bajar más la grúa. Mierda, floja esa vaina de ahí. Estrella. Floja de ella. Espérate, Juan Carlos. No, espérate, Juan Carlos. Ya la floja de ella. Agárralo ahí. Que la amarren o que la caigan. Aguanta, gruero. Oficial. Yo soy de los medios de Nueva York, de Mt Vernon, a donde el driver y la muchacha Orlando y Pacha viven. Yo vine de Nueva York hoy y acabo de llegar para cubrir esto. ¿Me da permiso que esté con los medios? Gracias. Tranquilo, espérense, tranquilo, espérense. So as you guys can see, there is people down there trying to help get in the car. But look at the current. Look how strong the current is. So, and as you guys can see from this angle, the vehicle still does not show. But there is pressure, there is tension on the cable, but the vehicle is still not visible. Que estoy broceando para Nueva York.
see the current is extremely difficult. They're saying that once if you guys pay attention, you can see the car. You can see the car from right there. Live from Santo Domingo. Vas a pagar, que no paren ahí. The car is totally destroyed. Totally destroyed. Look at the cell phone. The cell phone just dropped from the car. It's right there on the ground. Right there. The cell phone, it's right there. It just dropped off from the car.
That's all that is left from the vehicle. And let me show you something right here. There was a cell phone that just dropped right here. I'm not going to touch it because this could be considered a crime scene. So I'm not going to touch it, but there was something, a cell phone that dropped right here on this area. ¿Viste el celular, no? That's it, right there. That's the pieces of the cellular phone that just fell off the car. As they were pulling it out, that's the cell phone. The car is totally destroyed, guys. As you guys can see, nothing left. There is nothing left here. Totally destroyed. The top is gone. We don't know if it's when the car rolled over, but totally destroyed. And as you guys could see, when the car was being pulled out, a cell phone fell off the car. And it was right there where I just showed you. So let me see how close can I get. No, Irene, this is the car that Orlando and Portia from Mount Vernon. This is I'm showing you a live coverage of the place where the car went off the cliff, where both driver and passenger died. This is not a stripped car. This is a car that had a fatal accident. At least that's what is being reported at this time. But I see a lot of rust. I don't know, you know, it's hard to believe that this car has been in the water only for the last few days. As you guys can see, police officers here, the investigating police officer is pointing at something at the seat belt. The police officers now are asking us to step back. Police officers is asking us to step back from the vehicle so they can work and make sure they investigate this in the record. So guys, this is it. Yonkers Voice broadcasting live from Santo Domingo, Dominican Republic. They just pulled the car out, the car where Orlando and Portia died on the 27th of last month. Again, the story is crazy, you know, some folks are saying one thing, another folks de Mt Vernon. Supuestamente, pero yo estoy mirando muy viejo para un carro que se cayó allá el 27. Yeah, look at the engine. You know, some people are saying that there is no way that this car is the car that Orlando was driving. Too much rust, rocks encrusted on the chassis of the car. So this car, for what people are saying, had to be on the water much longer than a week. But I have reported the news, I don't make the news, I'm just reporting what I am hearing at this time. Traffic is completely stopped.
So guys, Yonkers Voice reporting live from Santo Domingo, Dominican Republic. This is in connection with the fatal accident of Orlando and Pasha on the 27th of August. Stay tuned, I will update for more information as the information gets. Adonis, gracias por esta entrevista. Estamos andando esta entrevista para Nueva York. Okay. Yo en la realidad vivo en Yonkers, que es la ciudad vecina a Mt Vernon, a donde el conductor de este carro vivía y yo lo conocía personalmente. ¿Qué te parece? Porque me parece muy raro que ese sea el carro. ¿Qué tú crees? Bueno, según en las condiciones que está el vehículo, a mí no me parece que sea. Porque en el área del motor tiene unas formaciones de minerales que no puede ser posible que se hayan formado del 27 aquí. Son muy pocos días. Aparte de eso, el carro está en una condición Pues bien, en las condiciones que está el carro, no es posible que sea el carro del mes pasado. Está muy oxidado, muy viejo y con formaciones marinas entre el área del motor y todas esas partes. En lo personal, ese no es el carro para mí. Gracias. Siempre, ok.